Así les dijo a los hermanos de Corinto, que era una iglesia débil. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Porque si usted va y les da un mensaje espiritual a una iglesia carnal, no va a entender el mensaje. No lo van a recibir muy bien aquel mensaje. Así que el Espíritu Santo ha sido entonces reemplazado el día de hoy por muchas otras cosas que hay en este sistema del mundo. Y el resultado trágico es la debilidad de la iglesia. Y Pablo nos está haciendo un llamado a regresar a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo, vivir en este plano espiritual, que es lo que Dios desea de todos sus hijos. El Espíritu Santo, como hemos visto las semanas anteriores, ha sido la fuente de nuestra salvación. Él ha traído convicción de pecado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Así comenzó en nosotros. Cuando Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, es a eso que se está refiriendo. Que el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra sobrenatural en nosotros. Trajo convicción de pecado, trajo arrepentimiento de pecados, puso el oír con fe. Y entonces trajo regeneración en nosotros y nacimos de nuevo. Nacimos del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros los creyentes, por el medio del cual fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido insertados por Él en el cuerpo de Cristo. Ahora pertenecemos a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Nos ha dado un don, por lo tanto, nos ha dado un ministerio espiritual que tenemos que ejercerlo. Nos ha dado eternidad, nos ha asegurado esta eternidad y nos ha separado del pecado. Toda esta obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y todo esto sucedió en el momento en que nosotros fuimos salvados. El Espíritu Santo hizo todo esto. Entonces a esto se refiere Pablo cuando dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho Dios. Hemos sido levantados de la tierra a los cielos. Así que, como vemos, es una función del Espíritu totalmente diferente. Es un plano espiritual que humanamente no se puede replicar eso. La carne no tiene capacidad de vivir en el plano espiritual. Es imposible, no funciona. Entonces por eso Pablo dice, retóricamente le está enseñando, dice, sí, comenzamos por el Espíritu, entonces debemos seguir la vida por el Espíritu. Esa es la enseñanza de Pablo aquí. Debemos seguir por el Espíritu. Los hermanos de Galacia no habían hecho eso y muchos de nosotros no estamos haciendo eso tampoco. ¿Ves? Y este es el llamado del apóstol Pablo a regresar a vivir por el Espíritu. Y la pregunta que nos habíamos hecho es, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo el día de hoy? Yo que ya nací de nuevo, ya que ha operado todo esto en mí el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo ahora para perfeccionarme, para hacerme maduro espiritualmente? ¿Qué es lo que hace? Y ya hemos estudiado 4 cosas, solamente las voy a mencionar. La primera, seguramente ustedes ya la saben, nos lleva a una intimidad con Dios. Podemos entrar en oración. ¿Ves? ¿Con quién? Con el Dios del universo. Y este Dios del universo, a través de esa intimidad, Él tiene todos los recursos, así que podemos acceder a todos los recursos de todas nuestras necesidades. Por eso es que tú y yo podemos decir, Abba Padre. En segundo lugar, hemos visto que el Espíritu Santo nos ilumina la Escritura. Hace comprensible para nosotros lo que no entendíamos. De pronto entendemos de una manera clara a nuestros ojos, a nuestra vida. Y eso da transformación. Lo hace aplicable a nosotros de manera inmediata. Entonces, nos ilumina para que nosotros no apliquemos la sabiduría humana en la resolución de nuestros problemas, sino que nosotros tengamos la sabiduría divina. En tercer lugar, vimos que el Espíritu Santo nos glorifica a Cristo hacia nosotros. Él levanta a Cristo como la autoridad a la que nosotros debemos someternos. Y siempre está exaltando a Cristo y es el ejemplo a seguir para nosotros. Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, que fue donde nos quedamos la semana pasada, nos guía de una manera personal
de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos guía personalmente hacia la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo puede guiarnos subjetivamente en el corazón. Él pone un sentir en el corazón, algo, ¿sí ves? Por ejemplo, solo por un ejemplo y aclarar esto, ¿no? Nosotros, la semana pasada o hace 2 semanas me enteré allá en Estados Unidos que el doctor Zuber ha compartido en una de las clases de seminario que da a sus estudiantes, ha compartido él de que él está orando por su esposa, que cuando él haga su retiro, es decir, se jubile como nosotros lo entendemos aquí, ellos dicen el retiro, lo quiere hacer en Ecuador. ¿Qué les parece? ¿De dónde le salió esa idea allí, él tenerla en el corazón? El Espíritu Santo pone estas cosas, de dirigirlas, ¿no? Tal vez en otra predicación hablaremos cuán importante es saber los planes de Dios, pero a nosotros nos tocaría orar por eso, ¿verdad? Si Dios ha puesto eso en el corazón, nosotros oraremos a eso. Y tal vez en el futuro lo tendremos aquí, al doctor Zuber, instalado aquí, tal vez en una oficina en algún lugar, ¿no? Instruyendo y utilizando Dios a través de él todo lo que le ha dado y lo ha dotado para beneficio de la congregación. Pero el Espíritu Santo puede hacer eso, guía así, de esa manera. Cuando en la Escritura no encontramos algo que nos diga qué voy a hacer de aquí en adelante. Ahí está, Él habla a través del corazón. Habla a través de ciertas circunstancias, ciertas responsabilidades, ciertas oportunidades que están reflejando la voluntad de Dios. Y también vimos que nos mueve a través de la conciencia. Todos son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son guiados? Los que son hijos de Dios. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué es lo que proporciona el Espíritu Santo? Proporciona esa manera de orar a través de la cual tenemos nosotros un acceso inmediato a Dios, instantáneo, íntimo con el Dios que abastece todas nuestras necesidades. ¿Qué más hace? Nos da revelación, la Escritura, y tenemos al gran Maestro que habita en nosotros, el Espíritu Santo, para hacernos ver todas las verdades que están allí. Iluminar la palabra de Dios para entender y conocer más a este Dios. Proporciona un modelo de autoridad, ¿no? Como es Cristo Jesús, a quien nosotros nos sometemos, porque el Espíritu Santo exalta a Cristo. Y nos da una dirección íntima a cada creyente, de manera diaria, nos dirige hacia la voluntad de Dios. Y tal vez nos preguntamos, ¿qué más necesitamos nosotros entonces para resolver nuestros problemas? ¿Qué más necesitamos? Bueno, hay 3 cosas más que quiero hablar esta mañana, que todavía hace el Espíritu Santo. Mira que ya tenemos suficiente, pero 3 cosas más quisiéramos compartir esta mañana. Entonces sería el punto 5. Este es un punto importante, quisiera que pongas toda atención. Tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros. Y es un punto que debemos entenderlo claramente. El Espíritu Santo nos ministra a través de los creyentes. Mira bien esta enseñanza. El Espíritu Santo, este es un ministerio del Espíritu Santo. Él nos ministra a través de los creyentes. Si el Espíritu Santo mora en mí, y dice que el Espíritu Santo es suficiente, Él es suficiente para atender cualquier situación, entonces podría decir por deducción que yo soy suficiente, por lo menos potencialmente, tal vez mi realidad no sea así, mi realidad no es así, pero potencialmente porque habita el suficiente Espíritu Santo en nosotros, entonces al menos potencialmente tenemos esa suficiencia. Y a pesar de que la suficiencia está ahí potencialmente, entendemos que no estamos esto en la realidad de nuestra vida, no está todavía. Y una de las cosas que Dios utiliza para estimular mi uso de la suficiencia espiritual es el ministerio con otros creyentes. El ministerio de otros creyentes hacia mí. El Espíritu Santo va a usar a otros creyentes para ministrar mi vida. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ministra a través de otros creyentes. Mira Hebreos capítulo 10 y el verso 23. Es muy clara aquí la Biblia
es importantísimo que los creyentes nos tengamos comunión, tengamos reunión, nos asociemos. Mira por qué. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿De qué está preocupado el autor de la carta a los Hebreos cuando dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza? Él está preocupado por la consistencia de los cristianos, por la fidelidad de los hermanos, que se mantengan firmes, que sin fluctuar, que no estén vacilando en su vida espiritual. ¿Y cómo sucede esto? Ahí está el verso 24. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí ves? ¿Cómo es que nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Si esa es la manera en que nosotros podemos mantenernos firmes. Bueno, el verso 25, aquí está lo clave. Dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos. ¿Sí ves? Si no estamos juntos, es seguro que no podemos estimularnos en absoluto. ¿Ves por qué debemos reunirnos? Por ejemplo, el día de hoy, aquí tú has venido aquí a la iglesia. Y la razón principal por la que tú y yo hemos venido es, claro, es adorar al Señor, ¿no? Pero aparte de adorar al Señor, lo que estamos aprendiendo según este texto de Hebreos 10, 24, 25, ¿qué más debemos hacer nosotros? Debemos estar comprometidos con este ministerio de ¿qué? De estimular. Tal vez pueda ser que hoy no te sientas tan estimulado, pero ese es el ministerio al que Dios nos ha llamado, de estimular a los demás al amor y a las buenas obras. Debemos nosotros tener ese efecto en nosotros, hermanos, para llevar a cabo el amor en su vida, para lograr la rectitud en su vida. Ese es el efecto que debemos tener en los demás. Eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Porque tú y yo no queremos estimularnos en la carne, para nada. ¿Cómo nos estimulamos el uno al otro? Bueno, como no queremos estimularnos en la carne, necesitamos entonces un nivel de responsabilidad para que estas relaciones rectas puedan funcionar. Ahora, mira cómo funcionan. Vamos a Romanos capítulo 12 y el versículo 4. Romanos capítulo 12 y el verso 4. Pablo nos presenta una analogía muy interesante, muy simple para poder entender cómo es que funcionamos y cómo es que llegamos a estimularnos unos a otros y ministrarnos. Y esta es una administración de parte del mismo Espíritu. Dice, Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bueno, todos lo entendemos y lo comprendemos. Todos tenemos un cuerpo, mi nariz hace algo diferente de la oreja, de los ojos hacen otra cosa, las manos otras cosas, los pies otra cosa, los órganos internos, el hígado funciona diferente de mi mano y vemos que tenemos nosotros muchos miembros en un mismo cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Entonces Pablo pone este ejemplo porque dice, así también es la iglesia, así también funciona la iglesia. Somos un solo cuerpo en Cristo, e individualmente somos miembros el uno del otro, pero todo el mundo tiene una función para servirse unos a otros. Todos tenemos una función para servirnos unos a otros. Todos, absolutamente todos. No venimos aquí a sentarnos y escuchar solamente, ni siquiera venimos solamente a adorar, aunque sabemos que la adoración a Dios es lo importante. Sin embargo, venimos a adorar, sí, venimos a alabar, sí, pero también venimos a ser eficaces en este ministerio que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo de estimular a los demás hermanos. Ese es el efecto que debo tener como creyente hacia los demás que me están rodeando. Mira lo que se nos ha dado. Mira el verso 6, Romanos 12:6. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, algunos de nosotros tenemos ¿qué cosa? Según el verso 6, dice, tenemos el don de la profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, entonces tienes el don de servir, dice, en servir. O el que enseña,
en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, que es animar a otros, con textos de la Biblia, hablando de lo que Dios dice. El que reparte con liberalidad es el que da, dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estas son diferentes categorías, y son solamente algunas que nos ha mencionado aquí el apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo, aquí hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ves? Todos funcionamos, tenemos una función diferente, pero el Espíritu es el mismo. Y el propósito de haber repartido dones a los hermanos, ¿para qué es? Mira el verso 7. Dice, pero a cada uno les da la manifestación, dice, del Espíritu para provecho. ¿Qué significa para provecho? Para el bien de los demás, para el bien común. Nunca el don es para beneficiarme yo mismo. Si ves, es para el bien común. Así que son diferentes dones. Luego los versículos del 8 al 10 habla que son dones diferentes, pero es el mismo Espíritu. ¿Y quién reparte estos dones? Mira el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Ves? Él es el que reparte como Él quiere. Entonces, ¿qué sucede cuando tú ministras tu don espiritual? ¿Quién está trabajando en este don? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da el ministerio para el provecho, para el bien común. ¿Ves? Así que el Espíritu Santo nos ministra a través de otros creyentes. Hay muchos otros creyentes que ministran mi propia vida con los dones de servicio. Yo no funcionaría si no hubiese hermanos con dones de servicio, con el don de liderazgo, de misericordia, de fe. La fe está asociada a la oración. Hay muchos hermanos aquí mayores y algunos que no pueden venir, que siempre que hablo con ellos me dicen, yo estoy orando por ustedes los pastores. ¿Ves? Somos ministrados. No podríamos funcionar. Necesitamos nosotros de que nos ministren los hermanos de la iglesia. El don de dar, hay y muchos otros dones. Son diferentes. ¿Ves? Eso sucede conmigo y seguramente sucede contigo también. Un don espiritual no es más que un medio por el cual el Espíritu Santo está ministrando el cuerpo de Cristo. Y el versículo 7 resume que es una gran manifestación del Espíritu para el bien. ¿De qué? Para el bien de la iglesia, para construir el cuerpo de Cristo. Así que cuando yo vengo a adorar en el día del Señor, también vengo a ejercer el don espiritual, ¿no? De manera que yo pueda estimular al amor y a las buenas obras al resto de hermanos o con los que tengo alrededor. No solamente vengo a adorar a Dios, que es la prioridad, claro que sí. También vengo a permitir que el Espíritu Santo de Dios me ministre a través del compañerismo. Algunos de ustedes se han acercado en algunas ocasiones, y de los que están aquí saben esto, y me han dicho, se han puesto a mi lado, han dicho, quiero hablar con usted, y hemos hablado, y ustedes me han dicho, se necesita atender esto de una manera correctamente, y el Espíritu Santo de Dios a través de algunos de ustedes me ha ministrado mi vida. Esa es una estimulación maravillosa que podemos tener nosotros. ¿Ves cómo el Espíritu Santo nos ama y nos ministra a través de diversos hermanos? Vivir ese tipo de estimulación constante es un don muy grande que Dios nos da a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuando alguien se pone a tu lado y te anima acerca de tu propia vida, y te anima acerca de tu infidelidad en alguna área determinada, incluso puede ser tu esposo o tu esposa. Cuando alguien viene y te alienta acerca de la necesidad de estudiar la palabra de Dios de una manera fiel o más fiel de lo que has estado estudiando, cuando alguien te anima a orar o alguien se pone a tu lado y te dice, nosotros debemos estar orando por el pueblo de Dios, cuando alguien te anima a involucrarte en un ministerio sirviendo a Cristo con todo tu corazón, ¿cómo lo tomas tú? ¿Cómo tomas esto? Como que el hermano te ha dicho algo porque quiere, o lo ves tú como que el Espíritu Santo está ministrando tu vida a través de ese hermano. Porque es la ministración del Espíritu Santo a través del hermano. Esa es la realidad. Eso es lo que estaba pasando. ¿Ves?
para que sepamos esto, este ministerio viene por conducto del amor. Esto es del amor que reside en nosotros por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en qué? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Siempre hay una relación allí del Espíritu y el amor están conectados. Si ministramos esto a través del Espíritu es porque es una manifestación de amor. Y hacer eso es una manifestación de amor. ¿Ves? El ministerio del Espíritu se lo puede conocer cada vez que vemos la frase en el Nuevo Testamento, los unos a los otros. O sea, hay muchos textos, ¿verdad? Usted abre las cartas y ahí usted encuentra los unos a los otros. O dice, orad los unos a los otros. Servid los unos a los otros. ¿No? Exhortad los unos a los otros. Vemos mucho ministerio. Cada vez que vemos los unos a los otros, estamos viendo nosotros las responsabilidades espirituales que tenemos el uno hacia el otro, de manera particular. ¿Para qué? Para estimularnos, dice. Entonces eso es lo mismo que amarnos los unos a los otros. Orad los unos a los otros. Edificaos los unos a los otros. Reconciliarse los unos a los otros. Perdonar los unos a los otros. Reprendernos, exhortarnos los unos a los otros. Todo eso está en lo que es estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas a través de los hermanos en la congregación. Mira un ejemplo claro, aquí mismo en Gálatas, que más adelante hemos de estudiar de manera detenida, aquí en Gálatas 6. Aquí hay un creyente que ha sido atrapado en una ofensa, ha caído en un tipo de pecado, y mira la primera palabra que Pablo dice. ¿Cuál es la primera palabra? ¿No? Que Pablo dice. Dice hermanos. Dice hermanos. ¿Dónde está circunscribiendo que el problema debe tratarse? ¿A dónde se debe tratar al decir hermanos? Porque Pablo no está diciendo, hey, llamen a un profesional, llama al filósofo que fue alumno de Platón o de qué sé yo, ¿no? Para que venga aquí a solucionar un problema de un hermano en la iglesia. No es eso. ¿Ves? Aquí dice hermanos. Está circunscribiendo que donde debe tratarse el problema es ¿en qué? En el seno de la iglesia. Está dentro de la iglesia. ¿Y qué sigue diciendo? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, toda falta, todo pecado, todo problema, toda conducta que es equivocada por parte de cualquier hermano, está circunscrita ¿a dónde? ¿Dónde se la trata? Dentro de la iglesia. Y Pablo lo dice hermanos, es allí. Y verso 1 corrobora esto en adelante, lo que sigue diciendo, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de restauración de una persona con un pecado, con una falta que ha caído en la iglesia? ¿Quién es el responsable? La iglesia. La iglesia es responsable. El cuerpo de Cristo local, en este caso. ¿Cómo lo hacen ellos? Mire el verso 1. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ahora es la ley del amor. Esa es la ley de Cristo, la ley del amor. ¿No? ¿Sí ves? Entonces la Biblia no enseña nada sobre una ayuda profesional para los cristianos que se encuentran en problemas. Más bien se está refiriendo a cristianos que sean llenos del Espíritu Santo, hermanos de la asamblea local, que son espirituales, que están ministrando juntos en nombre de esa persona. Entonces, ¿ves? Se está refiriendo y circunscribiendo a la iglesia. Parte de la razón por qué la gente ha salido de la iglesia es porque la iglesia no ha asumido esa responsabilidad. La iglesia, hay un problema y corre, no quiere tratarlo en absoluto. ¿Ves? Entonces, ¿a quién deja la responsabilidad si la responsabilidad es de la iglesia? Es la iglesia la que debe tratar el problema. El Espíritu de Dios ministra a su iglesia a través de los creyentes. ¿Sí ves cómo actúa? Dice, hermanos, ustedes que son espirituales, ya están viviendo en ese plano esos hermanos.
ya están viviendo en una dimensión espiritual, están caminando en el Espíritu, son llenos del Espíritu Santo, están orando en el Espíritu, ¿ves? Y ellos comienzan ese suave proceso de restauración de aquel hermano. Es decir, que los creyentes soportan de los demás y cumplirán así la ley de Cristo. Eso es como debemos amarnos unos a otros. Y ese es el asunto, dice, los que sois espirituales. Ahora, cuando la gente cae en trampas de pecado, ya sea desesperación, desánimo, hay mucha depresión dentro del cristianismo, hay fornicación, hay adulterio, hay pornografía, pues infinidad de pecados, hay muchísimos pecados. Lo que sea de pecado, ¿cuál es la comunidad que va a curar? ¿Cuál es la comunidad que puede restaurar? ¿Cuál es la comunidad curativa para esos asuntos? ¿Cuáles son? La iglesia. Es la iglesia, ¿ves? Y los hermanos espirituales tienen la responsabilidad de tratar con esas personas. Esa es la única manera en que la Biblia dice que debemos tratar cualquier tipo de problema. No hay otra manera. ¿Entiendes? No hay otra manera. El verdadero ministerio bíblico a los cristianos necesitados es el proceso por el cual el cristiano, controlado por el Espíritu Santo, ¿ves? ¿Usa qué cosa? La oración. Usa la palabra de Dios. Lleva a otro creyente hacia la espiritualidad. Eso es. Esas son todas las herramientas que tenemos. Nada más. Nada más. No hay ninguna forma pragmática, un sistema de terapias para mejorarle y acomodar la relación de alguien. ¿Ves? No hay una psicología que pueda arreglar a alguien. Este es un ministerio espiritual. Se lo hace a través de la oración y la palabra de Dios con aquel que está cautivo en el pecado. Este es un ministerio entonces de la congregación. Es un ministerio de la congregación. No es un ministerio individual. No es que este hermano sabe muchísimo y él por la experiencia sé que me va a ayudar a salir. No es así. No pienses de esa manera. Pablo está hablando de la congregación. No está hablando de un hermano que te va a ayudar y te va a sacar de los problemas. Mira, un autor escribió esto, dice, no dejes que el desaliento empaque tu espíritu, porque muchos cristianos están viviendo así. Es como que están allí socavados, ¿no? El desaliento los ha puesto ahí como debajo de la cama, dice, o el temor inunde tu alma, porque mucha gente está viviendo de esta manera, camina de esta manera, tiene miedo. Entonces no debes dejar que el pecado te haga cautivo. No dejes que el pecado te tenga en cautiverio. ¿Qué debes hacer? Busca la congregación. Busca la iglesia. No lo hagas solo. Ese es el punto que está hablando el apóstol Pablo. No lo hagas solo. Busca la iglesia. ¿Ves? Abandona tus andanzas, abandona esas cosas por la protección que te da la iglesia, por el compañerismo que encuentras en la iglesia, por la instrucción que vas a encontrar en la iglesia a través de los hermanos. Es en el seno de la iglesia que nosotros vamos a aprender. ¿Qué puedes aprender en la iglesia? Aquí hay hermanos mayores. ¿Qué vas a aprender de ellos? Reverencia. No de todos vas a aprender eso, ¿ves? Pero ves la diversidad de hermanos, lo que te da una congregación. De los mayores, a la final vas a aprender reverencia. De aquellos que han sido golpeados, aquellos que han sido maltratados, magullados, ¿qué vas a aprender de ellos? Mucha compasión. Cuando te acerques a ellos, vas a aprender compasión. Hay hermanos que son muy visionarios. ¿Qué vas a aprender de ellos? Bueno, tal vez te van a infundir visión espiritual, esperanza, motivación. Eso vas a aprender. De los hermanos que son pacientes y que son amables, vas a aprender ¿a qué? A soportar las cargas más pesadas, porque ellos con toda bondad reciben estas cargas muy pesadas y ayudan. Muchos otros se pueden ayudar en la batalla espiritual, en la guerra espiritual que vivimos todos los creyentes. ¿Ves? Nadie puede enseñarte todas estas cosas. No hay un solo hermano que te enseñe todas estas cosas, pero una congregación te puede enseñar eso. Una congregación te ayuda. La iglesia puede hacerlo. Hay multitud de hermanos aquí. Ese es el ministerio. La Biblia no dice que debes ir solo a una persona para que puedas obtener todo esto. Ese es
Ese es lo lindo del ministerio que Dios ha dado a través del Espíritu Santo, a través de los creyentes, ¿ves? Si la iglesia llega a ser lo que debe ser, como nos está planteando aquí la Escritura, y a compartir su vida en esos niveles de realidad, sería algo increíble, como todos nosotros juntos podemos ser estimulados al amor y a las buenas obras, podemos ser estimulados en el plano espiritual. Pero la gran mayoría de los cristianos hoy en día, ¿qué hacen? Están necesitados, ¿y dónde van a satisfacer sus necesidades? ¿A dónde? De la manera como ellos quieren. Tenemos nuestra propia sabiduría, así que voy a tratar de hacer de esta manera. Y si fracasamos nosotros, ¿qué hacemos? Corremos entonces al mundo para tratar de conseguir una solución cuando no hay ninguna solución afuera. No hay ninguna solución afuera. Algunos seguramente pueden estarse diciendo ahí en su corazón, yo quisiera tener confiar en el Espíritu Santo para acceder a Dios, como estamos aprendiendo, como dice el apóstol Pablo. Me gustaría conocer la palabra de Dios por la enseñanza, iluminándome, ¿no? Y conocer más a Dios. Quisiera estar bajo la autoridad de Cristo y seguir el ejemplo de Él. Me gustaría estar en este flujo de la iglesia para vivir en este plano espiritual. Yo deseo eso. Quiero ser estimulado al amor y a las buenas obras y quiero estimular a otros al amor y a las buenas obras. Pero yo me siento muy débil espiritualmente. Soy un hombre o una mujer débil. Esto está fuera de mi realidad. Me hablas de esto y eso está en otro mundo para mí. Está en un nivel que yo no puedo porque yo soy débil. Tal vez te preguntes eso, porque es lo que yo también me he preguntado muchísimas veces. ¿Cómo podemos saber que tenemos la fuerza para hacer esto? Porque tenemos la fuerza, el poder para hacer esto. Esto nos lleva al punto número 6, que es que el Espíritu Santo nos fortalece para todo esto. El Espíritu Santo nos fortalece para todo esto. ¿Alguna vez has tratado de hacer funcionar un juguete sin la pila? Es imposible, ¿verdad? No va a echar a andar si no hay pila. Este micrófono con el que yo estoy usando funciona con pila. En una ocasión se paralizó porque se acabó la pila, ¿ves? Pero el Espíritu Santo nos ha dado una pila que no se termina. Sé si hay energía siempre. Allí está. El Espíritu Santo habita en nosotros para darnos una vida victoriosa, una vida triunfante, ¿no? Una vida productiva en el poder del Espíritu Santo que se mueve en el interior de nosotros los creyentes. Entonces el Espíritu Santo nos fortalece para todo esto. Y un ejemplo que lo vemos muy claro está en Efesios capítulo 3 y el versículo 14. Este texto lo hemos estudiado en años anteriores cuando predicamos la carta a los Efesios. La oración de Pablo es tan interesante porque aquí lo vemos orando. Mira lo que ora el apóstol Pablo. Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué Padre está hablando? Bueno, sigue diciendo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está hablando del Dios creador de todas las cosas, que ha creado los cielos y la tierra. Está hablando de mi Padre Celestial, de tu Padre Celestial. De ese Padre está hablando, de ese Dios. Dice, para que os dé, ¿qué va a pedir que le conceda? Para que os dé qué cosa. Dice, verso 16 sigue diciendo, conforme a las riquezas de su gloria. Ahora, la gloria de Dios es grandísima. Ni siquiera la podemos ver porque moriríamos. Es enorme la gloria de Dios. Y Pablo está orando, dice, mira, yo voy a pedir algo, pero Dios, dáselo de acuerdo a tus riquezas. Dios es muy rico en gloria, riquísimo en gloria. Y Dios no es tacaño como nosotros, ¿sí? Dios va a dar todo lo que tiene, todo lo que quisiera con liberalidad. Él es así, ¿sí ves? Y dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que pide entonces? Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es la oración de Pablo, en este caso por los hermanos de Éfeso. ¿Cuánto poder hay allí? ¿Cuánto poder hay allí? Dice que el Espíritu Santo puede fortalecer nuestro hombre interior, porque ese es el débil, ese es el que está derrotado, que no puede salir.
¿ves? De ese cautiverio del pecado. Y Pablo está orando por eso. Dice, dale fuerzas a este hombre interior. ¿Y cuánto poder hay allí para hacer eso? Mira el versículo 20, Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto poder? Hay una cantidad que ni siquiera la podemos dimensionar. Es algo inimaginable, es algo indescriptible, es algo que ni siquiera te puedes imaginar. Si tú te imaginas algo exagerado, oye, las expectativas del poder de Dios van más allá de lo que tú te puedas imaginar. ¿Ves? Eso es lo que puede hacer el Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros en el hombre interior. Entonces, tu hombre interior redimido es el lugar de morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí ves? Allí está. No podemos ni siquiera imaginar el poder que tenemos nosotros. Puede darnos energía, poder internamente para vencer todas estas cosas. Puede iluminarnos Él mucho mejor las Escrituras para conocer más a Cristo y presentarnos la gloria de Cristo y ser transformados ante la gloria de Cristo. Puede guiarnos de una manera más fuerte personalmente hacia la voluntad de Dios. Él puede ministrarnos poderosamente a través de la asamblea por medio de los creyentes. Todo eso puede hacer. No, hay suficiente poder para hacer eso y más allá de eso, más de lo que te puedas imaginar, dice. Más de lo que puedas pensar. Hoy Pablo experimentó ese poder. Él vivió ese poder y él lo está hablando porque es revelación de Dios y su propia experiencia. Mira, 2 Corintios 4:8, ¿cuál fue su experiencia en esto? ¿No? Él luchaba a un nivel físico, ¿no? Y espiritual por la supervivencia, por sobrevivir. El apóstol Pablo, mira lo que pasaba, dice. 2 Corintios 4:8 dice, que estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados. En apuros, dice, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Esta es la razón por la que nunca somos derribados completamente, ¿ves? Y Pablo lo está diciendo. El hombre exterior sufre desgaste, no sé cuántos años tienes tú lo sabes, y algunos de nosotros ya nos estamos desgastando exteriormente. Pero cada día, interiormente, recibimos nueva fuerza. ¿Sí ves lo que dice? Aunque exteriormente nos desgastamos, interiormente somos fortalecidos. ¿Quién hace eso? Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Sean cuales sean las pruebas de la vida, el Espíritu Santo está proporcionando nueva fuerza para que podamos, nosotros si somos atribulados, entonces no nos vamos a sentir frustrados o derrotados. Podemos seguir adelante. Tal vez como que nos abandonan, pero no estamos solos. No nos deja solos el Señor. Podemos ser derribados, pero nunca somos acabados. Nunca vamos a estar horizontal para siempre. Nuestro cuerpo puede estar muriendo, dice, pero nuestros corazones viven. Vive porque el Espíritu Santo vive el corazón del creyente, ¿entiendes? Aunque te desgastes físicamente, externamente. Entonces, a pesar de que el exterior se va desgastando, se va desgarrando en el interior, va aumentando nueva fuerza, que es nueva fuerza del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu. El ministerio el día de hoy puede ser doloroso, el día de hoy para ti. Podría ser muy desalentador tu vida. Podría ser muy desgarrador por lo que estás padeciendo. Y en el exterior puedes estar recibiendo desgaste increíble, pero si vives en este nivel espiritual, entonces hay un flujo del poder constante del Espíritu en ti, en tu interior, pues, que se va renovando día a día. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que está allí para asistirnos a nosotros. El Espíritu Santo también puede vencer cualquier conflicto espiritual contra Satanás y lo que él fabrica, porque Satanás
fabrica una serie de filosofías que hoy en día estamos plagados de esas filosofías que son engaños solamente, pero cómo aún el pueblo cristiano está cayendo en eso. Segunda a los Corintios 10:3, es interesante, lo hemos estudiado en otras ocasiones, dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Sí ven? Todavía vivimos en estos cuerpos humanos y tenemos nuestra debilidad humana. Por eso, verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aunque todavía somos humanos, no hacemos la guerra de acuerdo con la carne. No son armas manipuladoras. Somos humanos. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas armas? La oración, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Esas son las armas espirituales. ¿Cuán poderosas son? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Enormes fortalezas de Satanás que se levantan, que se construyen en este mundo. Esas armas son tan poderosas, pero el poder de Dios es mayor. ¿Ves? El feminismo hoy en día, la mujer defender que yo tengo derecho a defender mi cuerpo y por lo tanto matemos al niño porque ha sido violada. ¡Qué filosofías! Y esto lo sostienen creyentes hoy en día de la iglesia. ¿Entiendes? ¿Cómo se ha metido? ¿Ves? ¿Qué es lo que puede derribar todos esos argumentos que se levantan en contra de Dios? Y llevando cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo. ¿Ves? Tenemos ese poder en el Espíritu Santo. Podemos derribar esas cosas que se elevan. ¿Ves? Que Satanás engaña y saca en el mundo y lo presenta como una filosofía buena, novedosa, correcta. Puro engreimiento y orgullo nada más. Y que si vas a la Escritura es lo que descifra que es un engaño. ¿Ves? Si vas a la palabra de Dios y obtienes la sabiduría de Dios. De Él obtenemos esta fuerza. El Espíritu Santo literalmente nos envuelve en la comunión de su poder. Nos da fortaleza en realidad para todos, aún para ser testigos. En Hechos 1:8 eso fue lo que les dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos, dijo. Y podemos testificar valientemente. El Espíritu Santo, otra cosa que hace es confirmar en nuestros corazones la esperanza eterna. ¿Cómo es que yo tengo esperanza eterna? Él confirma. Dice, abundamos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Cómo es que yo tengo esta esperanza? Porque el Espíritu Santo abundantemente está confirmándome esta esperanza eterna en mi interior. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos da poder para servir eficazmente, para llevar un ministerio eficaz, para hacer con valentía una guerra efectiva, para superar el pecado, que eso es lo que hace el Espíritu Santo, para llevar las cargas de otros, para ser testigos fieles, efectivos para el Señor, para incluso alabar a Dios y para tener relaciones correctas. No hay medios humanos que puedan hacer eso. ¿Ves? Por eso es que no hay armas fuera del Espíritu Santo que puedan arreglar y hacer todas estas cosas. No existe una técnica en el mundo que pueda superar el pecado. No hay una técnica eficaz. No hay nada en el mundo que pueda decir, esto te quita el pecado. Hay métodos útiles, pero aparte del Espíritu Santo son inútiles. ¿Ves? No hay ninguna técnica para asegurar a alguien la salvación. ¿Cómo obtiene la salvación? Solamente por la gracia, la obra del Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando. No hay una técnica que tú puedas alabar a Dios. La única técnica es el Espíritu Santo que mora en ti y que estás alabando al Dios que amas, que te ha salvado. Todo es obra del Espíritu Santo. Lamentablemente, la iglesia de hoy ha sacado el Espíritu Santo de todo esto y ha sustituido por un montón de cosas al Espíritu Santo,
por metodologías y sistemas que si hacemos esto, entonces tú vas a mejorarte y vas a salir de ese pecado. Falso, no hay ninguna de estas cosas. Y finalmente, algo que a mí me ha impactado porque yo he estudiado este punto, incluso en el semestre pasado estudié la Teología 2, que es la Teología del Espíritu Santo, estudié sobre este punto, pero el tinte al hacer el estudio y lo que otros me han enseñado ha sido una bendición y quisiera compartirlos con ustedes. Es el último punto, que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Seguramente te preguntas, pero ¿qué hay de mis fracasos? ¿Qué hay de mis pecados? Yo quiero eso y se interpone siempre en este camino. Yo no logro avanzar más allá. Bueno, este es el punto. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios. Mira Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ves? Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira, ya vimos que nos fortalece, ahora ayuda a nuestra debilidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ayuda a mi debilidad? Ahí están mis fracasos. ¿Cómo lo hace? Ahí está. Dice, verso 26, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oye, tú cuando te vas a orar, ¿sabes todo lo que tienes que pedirle? A veces no tenemos nada que decirle. No sabemos qué pedir, qué es la voluntad de Dios, qué es lo correcto. No sabemos cómo hacerlo. ¿Ves? Veo el futuro y no sé qué cosas pedir por el futuro. Si tuviésemos que depender de nuestras oraciones para mantener nuestra salvación, estaríamos totalmente perdidos, porque muchas veces no sabemos qué orar. Y no sabemos entonces, si no sabemos qué orar, no sabemos cómo lidiar con nuestras debilidades. ¿Cómo lidiamos con nuestras debilidades? Están presentes allí. Y debido a que no sabemos cómo lidiar con nuestras debilidades, ¿sabes quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él hace eso que tú y yo a veces no podemos. Cuando fuiste salvo, cuando tu salvación fue un don eterno, pero no es un regalo eterno solo porque Dios lo dijo. Es decir, Dios dijo, tú vas a tener salvación. Y entonces la salvación lo tienes solo porque Dios dijo. No solamente porque Dios dice, Dios hace. Dios va a obrar para que eso ocurra y sea verdad. ¿Ves? No solamente es una promesa de Dios que sale de sus labios, es que Él se involucra en eso para que ocurra eso. Así que la razón por la que nosotros estamos seguros en nuestra eternidad, que eso es algo muy importante para los creyentes, es no solamente porque Él lo ha prometido, no, yo te voy a dar seguridad eterna, no solo eso, es porque Dios está trabajando para que eso ocurra. Y constantemente nosotros tengamos ese testimonio del Espíritu Santo que nos dice, tú tienes eternidad, tú eres un hijo de Dios. ¿Ves? Él está lográndolo, lo está haciendo. Nos asegura eternamente a través de ¿quién? Esta obra del Espíritu Santo. Entonces mira el verso 26, lo que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, dice, indecibles. El Espíritu Santo está constantemente dentro de nosotros, está intercediendo a Dios en nuestro hombre interior. Todo el tiempo está Él intercediendo por nosotros. Esto es algo importante entenderlo. No es como algunos carismáticos y pentecostales dicen que yo también hablo esas cosas indecibles. Esa es una comunicación del Espíritu Santo con Dios. Por eso dice indecible, es algo que no lo podemos entender humanas. Así lo entendieras, lo escucharas, no lo puedes entender porque es un diálogo del Espíritu Santo ¿hacia quién? Hacia el Padre, hacia Dios, porque está intercediendo por nosotros. Es el tercer miembro de la Trinidad hablando con Dios, ¿ves? Con el primer miembro de la Trinidad. En un lenguaje que es un lenguaje divino. Por eso dice que es indecible, es decir, que así lo escuches,
Tú y yo nunca lo vamos a poder entender. No se puede poner en palabras eso que está haciendo el Espíritu Santo. No se trata de yo orar así, es el Espíritu Santo quien ora a Dios por mí, está intercediendo por mí. El verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones. Dios es el único que escudriña los corazones. Y sigue diciendo el verso 27, sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu Santo que vive en ti en perfecta comunión con el Padre, está todo el tiempo intercediendo por ti ante el Padre. Él entiende perfectamente, el Espíritu Santo entiende perfectamente la voluntad de Dios. Tú y yo a veces no sabemos qué orar. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sabe claramente cuál es la voluntad de Dios. Verso 27 sigue diciendo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Ves? ¿Cómo es que intercede el Espíritu Santo? Dice, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es perfecto, hace oraciones perfectas sobre nuestras necesidades reales. Él está orando. ¿A quién ora? A un Dios que es perfecto y que está entendiendo perfectamente las oraciones que hace el Espíritu Santo. No hay manera de equivocarse, ¿no? El Espíritu Santo hace claramente las peticiones intercediendo por nosotros a Dios. ¿Cuál es el resultado? Del verso 28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hace que todas las cosas trabajen juntas para bien de los que son los hijos. Y cuando decimos que todas las cosas trabajen juntas, no quiere decir que cada detalle salimos victoriosos, porque hay grandes pérdidas, ¿verdad? Hay sufrimiento, hay dolor, pero la suma de todo eso, al final de todo eso, la consumación de todo eso va a ser la gloria de nosotros allá con Dios, ¿entiendes? El resumen total va a ser la gloria con el Señor. No significa que cada cosa en la vida va a salir bien. Significa que el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por ustedes de acuerdo con la voluntad de Dios y al final de todo vamos a terminar en la gloria. Algún día seremos conforme, en el verso 29 dice, conforme a la imagen de su Hijo, porque a eso vamos. Y en el verso 30 algún día dice que seremos glorificados nosotros también. Y luego en los versículos del 31 al 39 que dicen que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada puede separarte en absoluto. ¿Por qué? Porque esa es una obra del Espíritu Santo, Oye, esta es una promesa increíble. Yo no sé cómo lidiar muchas veces con mis debilidades. Ahí estoy. No sé cómo lidiar. No sé ni cómo pedir. ¿Ves? Lo he pedido de todas las formas. El Espíritu Santo hace esta tarea. Intercede por nosotros a Dios. Así que no importa lo que estés pasando en tu vida, sea pecado, sea fracaso. No importa cuán ignorantes y a veces necios podamos ser, que no sepamos orar como deberíamos, así nos dice la Escritura. Ni siquiera podemos mantenernos salvos. No podemos, no depende de nosotros. Ni siquiera sabemos dónde ponernos en contacto con el pecado para salir de la vida. No lo sabemos. Además, aun cuando quisiéramos confesar todos los pecados, ni siquiera reconocemos ciertos pecados que tenemos, que tal vez otros se dan cuenta, pero yo ni me doy cuenta, ni siquiera voy a confesar todos mis pecados. El Espíritu Santo hace esa obra, porque yo la ignoro, no la conozco. Nosotros no lo podemos ver todo absolutamente. El Espíritu Santo intercede, no en una ocasión, dice continuamente, esta es la tarea. Está suplicando a Dios. En ese mismo pasaje nos habla que el Hijo también intercede por nosotros. ¿Qué cosas? La segunda persona de la Trinidad. Pero vamos a un texto de Hebreos 7:25 que nos habla un poco mejor la obra de Él, que hace lo mismo que el Espíritu Santo. Hebreos 7:25 dice, y Jesucristo siempre vive para intercesión por nosotros. Siempre.
siempre, ahora mismo está intercediendo por tus debilidades, aquello que ni siquiera entiendes, cómo debes salir, cómo puedes tener el poder para salir. Él está orando ahora mismo por todas esas cosas. Tenemos el Espíritu Santo de Dios intercediendo, tenemos al Hijo de Dios intercediendo. No es extraño que todas las cosas entonces trabajen juntas para siempre, ¿no? Para los hijos de Dios siempre sean para bien. Siempre trabajan para bien todas las situaciones. Es por el bien de nuestra gloria eterna. Ellos trabajan así, interceden por nosotros. Así que incluso en aquellos tiempos frecuentes en los cuales nosotros fracasamos, Él sin embargo está intercediendo. Cuando tú estás tirando la toalla, el Espíritu Santo está orando por ti, sosteniéndote, ¿ves? Para que no quedes horizontal todo el tiempo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Confiesa nuestro pecado, lo lleva, intercede delante de Dios, ¿ves? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace, esa es la intercesión del Espíritu Santo. Está orando al Padre, está intercediendo al Padre, y Dios nos responderá. ¿Cómo nos responde? Dándonos fortaleza. Eso es lo maravilloso. Ese es el poder de Dios trabajando en nosotros. El Espíritu Santo ve pecado en nuestra vida, ora al Padre y está pidiendo purificación. Tal vez tú y yo todavía no llegamos a eso. O estamos allí, pero no estamos abocados a eso. Pero Él está allí intercediendo al Padre para purificarnos por ese pecado. Y entonces el Padre perdona el pecado. Y el Espíritu Santo entonces trae justicia, ¿no? Su poder trae justicia. Él es el líder potenciador, ¿no? Que hace eso. Ese es el ministerio de Él. Es algo que está más allá de lo que nosotros podíamos imaginar. Es algo maravilloso para nosotros saber cómo Él está orando por nosotros. Cuando a veces yo tengo el pensamiento de que ya no hay remedio para mí, de que ya no puedo más en mis debilidades. Pablo nunca dijo, si las soluciones bíblicas no funcionan, consíguete una cita con un filósofo allí en la calle. Nunca ha dicho eso. Nunca dijo eso, ¿ves? El Espíritu Santo es suficiente, dice. Si has comenzado la obra por el Espíritu, dice, debes vivir en el Espíritu. Debes terminar en el Espíritu. Debes continuar en el Espíritu. No te aboques al mundo. No nos aboquemos al mundo en ningún sistema. El Espíritu Santo. Y como hemos aprendido, la congregación. El Espíritu nos da poder. El Espíritu nos sostiene, intercede por nosotros. Tal vez solo queda una cosa. Y nos preguntamos tal vez, ¿cómo puedo llegar a vivir ese nivel que está pidiendo aquí la Escritura, ese nivel? Y eso lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Mientras tanto, vamos a orar. Oremos. Gracias. Gracias por este ministerio maravilloso del Espíritu Santo que nos dejas absortos, Señor. ¿Cuánto haces para nosotros a través del Espíritu Santo, Señor? Oh, Padre, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a hacer una práctica, a poder ejecutarlo inmediatamente, tan claramente en nuestra mente que lo podamos ejercer, Señor. Cuánto sosiego nos das, cuánta paz nos trae, Señor, saber que el Espíritu Santo está intercediendo por mis debilidades, intercediendo por mis pecados. Oh, Padre, bendito de la gloria. Emana este poder en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser victoriosos y vivir esta vida victoriosa, Padre. Estamos agradecidos por esta obra tuya. La obra de Cristo en la cruz, la que hace posible esto, y el poder del Espíritu Santo, que es la que hace la ejecutoria de esta obra de Cristo en nosotros, Señor, trayéndonos vida abundante, vida victoriosa, Señor. Gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.